Hoy no está mi camarógrafa estrella Inés, que es quien siempre asiste con la grabación, entonces tengo la cámara en unos libros. Bienvenidos amigos de la librería Árbol de Sueños, estoy en la librería Asteroide B612. Desde aquí vamos a hacer un pequeño video hablando sobre algunos temas que pues, se vuelven interesantes y que están en el ideario común, porque se han hecho muchas novelas y muchos libros sobre estos enigmas o sobre estas conspiraciones. Hoy vamos a hablar como de libros que tienen que ver con conspiraciones y con temas que a todos les llaman la atención. Voy a leer aquí una frase que tengo a la mano. Dice: la teoría social de la conspiración es una consecuencia de la desaparición de Dios como punto de referencia y la consiguiente pregunta: ¿quién lo ha desplazado? Las conspiraciones creo que todas tienen que tener algo en común, y ese común es un secreto, y ese secreto es algo revelador o algo que va a cambiar la vida de las personas o que va a transformar por completo el mundo como se tiene conocido. En este caso vamos a hablar de conspiraciones y herejías religiosas, que son un tema bastante interesante. A mí en lo particular me llama mucho la atención esta cuestión de las herejías religiosas, porque la palabra herejía viene del griego y significa elección. Entonces, una herejía en realidad no propiamente quiere decir que dejan de creer en Dios o que dejan de tener mm, esta cuestión de una divinidad como tal. Incluso ni siquiera dejan de ser cristianos. Lo que pasa es que con quien tienen ahí sus diferencias es con la Iglesia Católica, con los papas, o con la manera con la que se llevan, y de ahí pues se desprenden muchas herejías que son muy interesantes. Tal vez las primeras tienen que ver con unos seguidores de un par de personajes, los arrianos y los nestorianos. Pues ya la raíz de la palabra habla de a quién seguían, y muchas de las discusiones principales o del principio del cristianismo tenían que ver con una discusión específica que era si Jesucristo era hombre o Dios, o que cómo podía ser Dios y hombre al mismo tiempo, y que cómo se podía hacer esa separación, cosa que la Iglesia Católica pues no aceptaba y decía: es lo mismo, es justo el misterio de la Trinidad, y pues quien no lo acepte de esta forma es catalogado como hereje. El primer concilio de la Iglesia, donde se tuvo que pues establecer algunas reglas de cómo era que se debía creer, se hizo en el año 325, el famoso concilio de Nicea. De ahí en adelante, pues herejes ha habido siempre. Siempre ha habido quien interpreta a su modo las escrituras, o incluso, y justo de esto van este tipo de libros, quienes tienen verdades que están ocultas y que ellos se encargan de sacarlas a la luz, o son seguidores de estas verdades. La historia pues oficial no habla de esta situación, pero pues por ahí existen muchos trabajos al respecto que hablan de, por ejemplo, la llegada de María Magdalena a Francia y las vírgenes negras del sur de Francia, que tienen que ver directamente con María Magdalena. Que María Magdalena fue esposa de Jesús, que tuvieron unos hijos, que el legado de la sangre de los hijos de Jesús pues se perpetuó algún tiempo y hubo quienes lo estuvieron cuidando. Todas estas conspiraciones y todos estos temas pues han sido un buen material para hacer muchísimas, ya sean novelas o trabajos de investigación o cosas así. Yo voy a hablar específicamente de algunos librillos y de algunos personajes que tienen que ver con estas cuestiones. Tal vez la orden más enigmática o más llamativa es la Orden de los Caballeros Templarios. Yo supongo que cualquiera ha tenido cierta familiaridad o ha escuchado hablar de los Templarios. Aquí en México un pinche grupo de narcos se hacía llamar Templarios, yo creo que sin saber lo que eran. Bueno, los Templarios fue una orden de monjes, una orden de monjes guerreros, pues que se dedicaban a cuidar a los peregrinos en su camino a Tierra Santa, y pues con el tiempo se fueron haciendo de ciertos secretos que al final terminaron poniéndolos también un poco en contra de la Iglesia Católica, y pues ahí tuvieron sus diferencias y tuvieron sus fallas. Wow, van 4 minutos y es un chingo de información la que tenemos que manejar, entonces o voy a hablar muy rápido o voy a sintetizar. Los caballeros templarios desaparecen en el siglo XIII de la mano de uno de los papas así más duros que ha tenido la iglesia, que es
Inocencio III, él le dio cuello a la mayoría de las herejías, pero por otro lado también aceptó algunas sectas religiosas que ahora son muy bien vistas y que incluso son un pilar de la iglesia, como los franciscanos. Él es el que acepta a los franciscanos como una orden monástica como tal para adaptarla al catolicismo, pero en su momento pues él le dio en la madre a los cátaros, le dio a los templarios. En 1314 terminan los templarios con la quema en la hoguera de el último maestre templario, Jacques de Molay. También encabeza la cruzada cátara. Esto ya estamos hablando del siglo XIII, los años 1200. Por ahí los cátaros, los albigenses, que son, o sea, algunas sectas heréticas que tienen su base de operaciones, digámoslos, en la ciudad de Albi, en el sur de Francia, por eso se les conoce como albigenses. Hay otros que se les conoce como valdenses o valdeneses, que eran seguidores de Pedro Baldo. Todos ellos vienen trayendo una dinámica de herejías que pues no estaban de acuerdo, no con la religión o con la existencia de Dios, sino con la forma en cómo se llevaba la religión. Entonces empezaron a crearse ciertas sectas heréticas. Tal vez la más famosa o la más dura fue la de los seguidores de Bogómilo en Europa del Este, y tuvo demasiada repercusión porque además Bogómilo era un violento que enfrentaba a la iglesia a espada y sangre, y pues no temía estas situaciones ni estas consecuencias, y sus seguidores tampoco. Entonces en algún momento enfrentar al Papa, enfrentar a la iglesia, pues era a base de golpes. En esos años, en el siglo XIII, desaparece la orden de los templarios, pero pues se dice que los templarios pues tuvieron acceso en Tierra Santa a muchos documentos que les hicieron saber que pues la historia no es como se cuenta, y ellos son herederos de una tradición que está oculta. Esa tradición pues tiene que ver con la llegada de María Magdalena al sur de Francia, y de allí las vírgenes negras adoradas en el sur de Francia. Tiene que ver con que supuestamente Jesús tuvo descendencia. Tiene que ver con que el cáliz no es una copa como se cree de la última cena, sino algunos dicen que el cráneo de Juan el Bautista, o distintas películas tienen su propia interpretación sobre qué es el cáliz. Y a mí en lo personal me ha gustado leer mucho a una autora que se llama Lynn Picknett, que siempre saca ahí unos datos muy reveladores, y yo creo que habría que hacerle cierta justicia porque pues muchos de los escritores que ahora se sacan sus historias de la manga, y que ahí las pinturas de Da Vinci y todas estas cosas, pues en realidad su información la obtuvieron de investigadores como Lynn Picknett y Prince se llama otro, pues que en su búsqueda de verdades ocultas pues fueron sacando a la luz varias tramas que estaban por ahí enredadas. Ahorita voy a pasar rápido algunos de los libros que he leído al respecto y que me gustaría recomendar. Bueno, los templarios terminan con la quema de Jacques de Molay en 1314, y también en esos mismos momentos, siglo XIII, los finales del 1200, que se da la cruzada cátara, terminan con los albigenses, con los cátaros de las ciudades de Béziers, de Carcasona, de Albi. En algún momento, justo en Béziers, hay una matanza de cátaros, donde saben que hay 222 cátaros en la ciudad, pero pues la ciudad, que curiosamente tenía en esos momentos una festividad hacia la Magdalena y hacia sus vírgenes negras, deciden no entregar a los cátaros contra toda orden religiosa o orden de la iglesia. De la mano de un sanguinario llamado Arnaud Amaury, se da la orden de entrar a la ciudad, y le preguntan: ¿y cómo vamos a saber quiénes son los cátaros? Y él les dice: mátenlos a todos, Dios sabrá distinguir. Así fue como terminaron con la cruzada cátara. Híjole, ya van 9 minutos y no vamos ni a la mitad. Bueno, vamos a resumirlo. Después de eso, pues ya todos saben que ahí en 1517 Martín Lutero en una catedral pega sus tesis de la iglesia, contra la iglesia más bien, inicia el protestantismo. Seguidores de Lutero se dan muchos. En específico hay un personaje muy peculiar que a mí me llama mucho la atención. Se llama Thomas Munzer. Era un religioso que dirigió el ejército de los campesinos. En algún momento sintió que, ayudado por Dios, iban a poder enfrentar a la iglesia, y se va a enfrentarla, a decir cómo es que los príncipes y los padres pues están viviendo
con mucha opulencia, mientras el pueblo está francamente en la pobreza y en el sufrimiento. En esos momentos, pues el final de la era como la conocemos estaba a la vuelta de la esquina. Hay una novela muy bonita que se llama Q, que inicia con la muerte de Thomas Müntzer, con la persecución de Thomas Müntzer, y que le da un recorrido a las herejías posteriores, y que se centra en la revuelta de Münster, que Münster es una ciudad alemana donde los últimos anabaptistas, que son los continuadores de la herejía cátara, pues fundan como una especie de comuna de vida socialista, se dice que un intento de protosocialismo. Pues en realidad enfrentaron a la iglesia y se empezaron a vivir con bienes comunes y con otras tradiciones como eran las que tenían los cátaros. Voy a más bien hacer unas reseñas de los libros. Tengo unas reseñas en la página, hay una reseña de Q. Estoy por hacer otra de otra novela que justo terminé y es la que está iniciando este video, que es El péndulo de Foucault, de Umberto Eco. Umberto Eco habla en sus novelas, por ejemplo, en El nombre de la rosa, que también es muy entretenida, sobre un personaje que se llama Fray Dolcino y los Penitenciagite. Uno de los personajes parece ser que perteneció a la secta de Dolcino y todo el tiempo está hablando del Penitenciagite, y pues es como de pronto una pieza clave para descifrar los asesinatos en el monasterio dentro de la novela del nombre de la rosa, que pues hay que leerla, y de ahí pues ya nos llevamos de la mano, que por ahí están hablando ya de las herejías. En esta novela del péndulo de Foucault se habla sobre toda una conspiración templaria. Es extensísima, de hecho se han tenido que hacer hasta diccionarios para leer el péndulo de Foucault. Yo pues por curiosidad he dedicado gran parte de mi tiempo a leer sobre temas ocultos un poco, entonces no me era tan ajeno esta palabrería que usa sobre rosacruces, sobre alquimia y sobre algunos ritos, pues me eran ciertamente familiares. Entonces le agarré jugo, le agarré sabor a la novela de Umberto Eco. Es algo larga y hay que tener algo de paciencia para entenderla, porque pues, si no te pierdes. De la novela de Q, vale la pena decir que está hecha por un colectivo de personas que decidieron ponerse el nombre de Luther Blissett. Luther Blissett era un muy mal jugador de fútbol del Milan, y pues ellos tomaron ese nombre para hacer la novela. Ahora se hacen llamar Gu Ming y siguen haciendo algunos experimentos y tienen otras cosas sobre Münster. Ahí en la comunidad de Münster, todo empieza con un predicador, Melchior Hoffman, y convence a algunas personas, y después Keeper Dolling, en la novela se menciona como el gordo Keeper Dolling, toma como el poder y la batuta de la ciudad, y hasta que la Iglesia Católica junta un ejército apoyado por algunos príncipes alemanes, y pues barren con la ciudad y no dejan vivo a nadie de esa herejía anabaptista. Que los anabaptistas pues lo que promulgaban es muy similar a lo que hacen los franciscanos, pero los franciscanos sí fueron aceptados por Inocencio. Está llenísimo de datos esta cuestión, pero pues aquí tengo enfrente, ya van 13 minutos, ya mejor solo voy a enseñar los libros. Este que tengo aquí, La revelación de los templarios, es justo de Lynn Picknett. Habla sobre cómo es que se funda la orden, por qué terminan con ella, cuáles son algunos de los secretos que tiene, cómo es que tuvo acceso a otros ritos. Se dice que los templarios son herederos de una secta musulmana que se llama los asesinos, y que sus ritos de iniciación y sus costumbres pues vienen mucho de esa tradición hermética del antiguo Egipto, que pasó al Islam, y que después los templarios se hicieron herederos de ella, y por eso se supone que escupían la cruz, porque pues Jesús no murió en la cruz, y que se besaban en la parte baja del vientre como un rito, que en algunas otras novelas como la del Apóstol 13 tiene que ver con que allí guardan un evangelio secreto en una cápsula de oro que se introducen por el ano, y que como está en el vientre es el secreto que ellos protegen, y por eso en su rito de iniciación hay que dar un beso ahí, y ese evangelio secreto se termina quemando con la quema de Jacques de Molay. Aquí está algo de un situacionista, Roel Vanneheim. Las herejías es como un catálogo de las herejías que hubo desde el principio, desde Arriano y desde los nestorianos hasta las últimas herejías, los Diggers, los Ranters. Ahí viene como a manera de catálogo cada uno qué creía, qué pensaba. Habla de Meslier, por ejemplo, y sus propuestas contra la iglesia, de Calvino.
Hablando de Calvino, también está esta novela de Antonio Orejudo que se llama Reconstrucción. Reconstrucción también habla sobre Münster y sobre un personaje, un librero que descubre algunas claves ahí en las tipografías y que tiene, al final termina, bueno, no al final, no la voy a contar, pero tiene que ver con Miguel Servet, que Miguel Servet también es una parte fundamental de la reforma protestante con la Iglesia Católica. El que ya mencionamos, El péndulo de Foucault, que tenemos aquí en la librería Asteroide B612, bastante nutrido el libro, y de pronto con alguna información que se sale, o sea, de aquí hablan sobre, desde el conde de Saint Germain hasta los ritos de los orishas y la tradición del vudú en Brasil y cosas así, todo hilado por Umberto Eco. Es bueno, también Umberto Eco tiene otra novela que se llama Baudolino, que habla sobre la búsqueda del preste Juan, que es una figura enigmática de la Edad Media, y también ahí bastante rara, pero llenísima de información, porque eso es algo que tiene Umberto Eco, todo llena de información y pues una información muy bien detallada. A veces se le pasan ahí unas cosas que yo supongo que las pone como a manera de trampas para ver si se identifican, pero en general la información que maneja es completamente fidedigna. Este libro también es buenísimo, Los herejes se llama, el autor se llama Michel Fraceto, justo habla desde Bogómilo, los cátaros, de un par de herejes más que pues tuvieron cierta relevancia, un inglés que se llama, aquí dice Wycliffe, y un seguidor de él en Bohemia que se llama Hus, que pues como tal, como herejes, pues sí tuvieron alguna repercusión en la iglesia. Este manual de herejías que también leí, este lo hace la editorial Herder, este está hecho por la religión católica, explicando qué es lo que la religión entiende por herejes, cómo es que se desarrollaron y pues defendiendo el punto de vista desde el catolicismo. Y pues este libro es de lo que anda más de moda, de lo más famoso. Y pues igual, ¿no? Toda la información que traen todos esos otros libros, aquí como que la sintetiza y se hace su historia de conspiración y se vuelve muy popular. Es muy probable que me pregunten si leí todos esos libros. Sí, leí todos esos libros, y de los que estoy hablando, el de Q, por ejemplo, que también que no lo tengo aquí a la mano, también lo leí. El otro de Umberto Eco de Baudolino también lo leí. El que no he leído es este y no lo pienso leer, pero pues el gusto se rompe en géneros. Y pues hay personas a las que les ha entretenido. Yo preferiría darle su crédito a los otros investigadores como Picknett o como Cliff Prince o como Umberto Eco, que de hecho Umberto Eco es de los primeros que empieza a hablar del priorato de Sion, y ahora todo el mundo dice el priorato de Sion y el priorato de Sion, y dicen que lo conocieron en este libro. Tal vez no sea malo, pero no es algo a lo que yo le voy a dedicar tiempo. Sin embargo, si alguien lo quiere leer, pues parece que es muy entretenido porque tiene varias secuelas y hasta películas. Y pues nada, ya esto se fue muy largo. Síganos en nuestras redes, Librería Árbol de Sueños. Síganos en la librería que tenemos aquí en San Luis Potosí, Asteroide B612. Extraño a mi camarógrafa. Y pues nada, no dije ni una quinta parte de todo lo que quería decir, pero pues ni modo. Tal vez luego hagamos un video largo como el de los piratas que anda por ahí. Búsquenlos en YouTube, están como Que Leer, Librería Árbol de Sueños. Ahí hay como 3 o 4 videos. Hasta luego.